Buenas noches, yo soy Alejandro Quinche, soy estudiante de la Escuela de Ingenieros Militares. Somos un grupo de estudiantes de Ingeniería Civil, mis compañeros son César Daza y Heider Mora. Nos corresponde adelantar una exposición acerca de la norma NSR10, título A, que tiene que ver con los requisitos generales de diseño y construcción sismo resistente. Eh, Básicamente, esta norma fue creada en el año 1997. Antes de esta fecha no había una reglamentación para la construcción de edificaciones que reglamentara, ¿sí? la calidad de las edificaciones en cuanto a su sismo resistencia. Es decir, el 90% de nuestro país está construido sin ningún tipo de norma sismo resistente. Eh, Empecemos en materia. Básicamente, esta norma indica o una construcción que se construya bajo esta norma debe básicamente resistir un temblor de baja intensidad sin ningún tipo de daño. Debe resistir un temblor moderado con algún tipo de daño estructural que sea reparable. Y debe resistir un temblor alto con daño estructural, más sin colapsar la estructura en general. ¿Qué se busca con esta norma? Sencillamente preservar la vida. Las estructuras se reparan, se demuelen, vuelven y se hacen unas nuevas. Eso es lo de menos. Lo importante es que la estructura no colapse y se pueda preservar la vida humana. Esta norma está enfocada exclusivamente a las edificaciones que albergan seres humanos. ¿Sí? Esta norma no se aplica a líneas de alta tensión, no se aplica a puentes, etc. Básicamente es a edificaciones, hospitales, bueno, en fin. Más adelante veremos cada edificación dentro de qué contexto se enmarca. Para la realización o sea, para iniciar con un diseño estructural, discúlpenme, para iniciar con el cumplimiento de los requisitos generales, se deben cumplir ciertos diseños, ¿sí? Que son básicamente diseños geotécnicos, diseños arquitectónicos, diseños estructurales, diseños sísmicos y básicamente pues es control en la construcción y supervisión. En nuestro país se cumplen las 5 primeras que yo dije de alguna forma, más en la construcción y supervisión siempre estamos fallando. Es algo en lo cual debemos nosotros como ingenieros tener una responsabilidad muy grande para que las cosas se hagan como debe ser. Básicamente, luego de tener estos estudios y estos diseños iniciales, tenemos que evaluar una cuestión muy importante y es la zona en donde se va a construir. Colombia está ubicada en una zona que se llama, en la zona central aproximadamente del Cinturón del Fuego del Pacífico. Esta es una zona que recibe una fuerza sísmica muy grande. Nuestro país tiene 3 cordilleras, ¿sí? Es una zona sísmica muy alta. El 60% del país está ubicada en una zona de amenaza sísmica media o alta. El 40%, que son los llanos orientales, la zona del Bichada, esta zona tiene una amenaza sísmica baja. ¿Cómo se mide la amenaza sísmica? La amenaza sísmica técnicamente se mide con la aceleración pico aceleración pico efectiva, que es la aceleración de la Tierra en un momento de un temblor. Se clasifica entre media, baja y alta. Es baja cuando la Tierra se mueve a menos de 0.10 metros sobre segundo. Es media cuando se mueve entre 0.10 y 0.20 metros sobre segundo. Y es alta cuando se mueve a más de 0.2 metros sobre segundo. Como les decía, es importante determinar la zona o microzona donde se va a hacer la construcción. Donde hay un riesgo alto, la normatividad es más estricta y hay ciertos parámetros que se deben cumplir de una forma más clara. Ya los veremos más adelante o nos debemos remitir a la norma NSR10.
Bueno, lo que nos concierne a nosotros como ingenieros civiles es el sistema estructural de las construcciones. Debe ser sostenible. ¿Sí? Para esto se requiere, se hacen, o sea, hay cuatro sistemas básicos que son los sistemas de muros de carga, los sistemas combinados, los sistemas de pórtico y los sistemas duales. ¿Sí? Básicamente los sistemas de muro de carga son muros en mampostería estructural reforzados con hierro, concreto, o los mismos muros armados con refuerzo estructural y fundidos en sitio. Los sistemas de pórtico son básicamente el sistema que conocemos como vigas, columnas, ¿sí? Que son sistemas que soportan un movimiento sin ningún inconveniente. Ya entonces entran a evaluarse los sistemas duales, los sistemas combinados, en donde se comienza a combinar, dependiendo de la arquitectura, dependiendo del requerimiento, dependiendo del estudio geotécnico que se debe utilizar. Eh, Dependiendo del tamaño de la estructura y el tipo de estructura que se vaya a diseñar, básicamente se utilizan elementos flotantes, se utilizan disipadores de energía, que lo que se busca es disminuir la rigidez de las estructuras, que las estructuras se puedan mover sin romperse, ¿sí? Que sean lo suficientemente pequeñas para que se desplacen en módulos y no colapsen. Los muros que son en mampostería deben ser muros flotantes que se muevan al tiempo con el conjunto estructural. Bueno, a ver, mis compañeros continuarán con la exposición. Muchas gracias. Bueno, el procedimiento para el diseño y construcción de una edificación se basa en las siguientes normas. Tenemos la Ley 400 del 19 de agosto, la que dio origen a la norma de sismo resistencia del 98. Está la Ley 1229 del 16 de julio de 2008, la cual dio origen a la norma de sismo resistencia de 2010 y algunas resoluciones generadas por la Comisión Asesora Permanente de Régimen de Construcciones Sismo Resistentes. Por ejemplo, está el decreto 945, del cual hablaremos más adelante. El procedimiento de diseño y construcciones tiene varias partes, las cuales se van a describir a continuación. Tenemos los estudios geotécnicos que son realizados por un profesional competente. El resultado de este estudio es un informe en el cual se plantan los resultados de la exploración al terreno, donde se dan las recomendaciones que van dirigidas hacia el diseñador estructural, tanto en la parte de cimentaciones como de las contenciones si hubiera lugar dentro del proyecto. También se dan los procedimientos constructivos que debe tener en cuenta el ingeniero estructural, si los hubiere, y hace énfasis en algunos aspectos que debe tener en cuenta el supervisor del proyecto si hay necesidad. También se dan los asentamientos esperados y las variaciones en el tiempo con el fin de no afectar a los vecinos. Ese informe debe ir firmado por el profesional, siendo que él se hace responsable de lo que en él estipula, porque ahí se toman muchas decisiones. Otra parte es el diseño arquitectónico. Este diseño debe cumplir con los títulos J y K de la norma de sismoresistencia 2010. En los diseños arquitectónicos deben estar contemplados los usos de cada una de las partes, el grado de desempeño mínimo que tiene cada uno de acuerdo al título A9. Ese diseño arquitectónico debe ir firmado también por un profesional competente. Continuamos con el diseño estructural, el cual debe tener en cuenta deformaciones por su uso y las secuencias que están contempladas en la tabla 1.3 de la norma de sismoresistencia. Voy a leer como los pasos eh, para ser descritos posteriormente. Entonces, lo primero que se hace es el predimensionamiento y coordinación con otros profesionales. Ahí se hace la definición del sistema estructural y unas dimensiones tentativas de cada uno de los elementos. El segundo paso es la evaluación de las solicitaciones definitivas, que eso se hace basándose en el título B de la norma de sismoresistencia que corresponde a cargas.
El tercer paso es la obtención de amenaza sísmica y los valores de A sub A y A sub B, que serán explicados a continuación por mi compañero. El cuarto paso son los movimientos sísmicos de diseño. El quinto paso son las características de la estructura y el material estructural empleado. En él se escoge uno de los sistemas estructurales contemplados en el título A3 de la norma de sismoresistencia, lo cual va a ser explicado más adelante por mi compañero los tipos de sistema estructural. El sexto es el grado de regularidad de la estructura y los procedimientos que se usan para su análisis. El séptimo paso es la determinación de las fuerzas sísmicas. El octavo paso es el análisis sísmico de la estructura. El noveno, los desplazamientos horizontales. El décimo, verificación de derivas. Y 11 es la combinación de las distintas solicitaciones. El diseño de la cimentación se basa en el paso 11, que son en el paso 11 anteriormente contemplado, que es la combinación de las diferentes solicitaciones. El diseño de los elementos no estructurales puede ser hecho por el arquitecto si tiene las competencias, por algún proveedor de un elemento estructural o por el mismo diseñador estructural que está haciendo el proyecto. Esto es muy importante, siendo que los elementos no estructurales son los responsables de la mayor causa de muerte durante un sismo, porque son los primeros que se desprenden. Esa parte es muy importante. El siguiente paso es la revisión de los diseños, que en sí es la licencia de construcción que da bien sea la curaduría o alguna secretaría de planeación, un departamento de planeación, depende cómo lo esté manejando el municipio o la ciudad. También se tienen en cuenta algunas edificaciones indispensables que serán explicadas más adelante por mi compañero. En el caso de las casas de 1 y 2 pisos, la norma de sismoresistencia cuenta con un título especializado para tratarlas, que es el título E. En ese título es para las construcciones que no pertenezcan a para proyectos menores a 15 viviendas, o que el área de construcción sea menor a 3.000 metros. Seguimos con los aspectos fundamentales de diseño, que ahí influye el tipo del suelo, la potencia de licuación del suelo, la posibilidad de falla de los taludes o remoción en masa, especificaciones complementarias acerca de la calidad de los materiales, verificación de la concepción estructural de la edificación desde el punto de vista de cargas verticales y fuerzas horizontales, y la obligatoriedad de una supervisión técnica. Una supervisión técnica se da cuando, cuando las edificaciones son mayores a 3.000 metros cuadrados, o cuando corresponden a proyectos con más de 15 viviendas. La supervisión técnica es lo que se conoce normalmente como la misma interventoría, que es hecha por un agente externo al constructor. Hace un momento hablamos de la resolución 945, y en ella es de julio del 2017, en la cual se reducen los metros cuadrados para poder hacer supervisión técnica. Actualmente son 2.000 metros cuadrados que se necesitan, y los requisitos profesionales y de experiencia han cambiado. Entonces es importante tener en cuenta esa resolución para poder hacer nuevos proyectos. Hay unas consideraciones especiales, que es para el tamaño, que pues lo comentamos hace un momento, y los sistemas prefabricados. Y la última parte es la construcción responsable con el ambiente. Eso quiere decir que se debe respetar y no se debe contaminar el medio ambiente durante los procesos constructivos, y esta parte debe ir de una vez organizada desde los diseños iniciales. Mi compañero César continuará con la parte siguiente del título de norma de sismo de resistencia. Ok, como lo decía mi compañero, a propósito de las zonas de amenaza sísmica, nuestro país se encuentra dividido en tres zonas, que es baja, intermedia y alta. En Colombia, pues la zona baja ocupa la mayor parte del territorio, pero la inmensa mayoría de la población se encuentra ubicada
dentro de una zona de intermedia y alta intensidad sísmica, lo que hace que las estructuras deban tener una mayor consideración en cuanto a los cálculos de su resistencia y su rigidez. Así como el país tiene su subdivisión en las tres zonas, estas zonas se subdividen en las capitales o hay una microzonificación dentro de la cual las capitales se encuentran con un A sub A y A sub B que incide directamente en la calidad o en los requerimientos de sus construcciones, teniendo que, por ejemplo, para la ciudad de Armenia se tiene una zona de amenaza sísmica alta, donde el A sub A y el A sub B corresponden a un 0.25. De esta manera, asimismo, se puede hacer una subdivisión de las ciudades. De esta manera, las ciudades de más de 100.000 habitantes de zona intermedia o alta deberán hacer unos estudios de microzonificación, y esta pues aporta en gran medida a la calidad de las construcciones en cada ciudad. El suelo a su vez también pues se subdivide en 6 perfiles que dependerán de su resistencia, y de la cual pues va decreciendo del inciso A al inciso F, donde el inciso A pertenece a roca altamente competente para la construcción y va decreciendo en la calidad del suelo hasta el inciso F, donde estamos hablando de suelos muy sueltos, de tipo limo y arcilla, y pues altamente licuados, que no son muy aptos para la construcción, y a los cuales se les debe hacer a estos suelos se les debe hacer estabilización pues del terreno para poder llevar a cabo las construcciones. Dependiendo del estudio de suelos y del diseño arquitectónico, se llevarán a cabo pues los diferentes sistemas estructurales que pueden ser usados en una construcción, donde se tiene que puede usar los muros de carga, el sistema de pórticos, el sistema dual o el sistema combinado. Las combinaciones en el sistema de construcción son permitidas siempre y cuando cumplan con algunos requisitos, donde por ejemplo el valor de la rigidez de la parte superior sobrepase en 1.25 por 1.25 las veces del valor de la rigidez del sistema estructural de los muros, es decir, que siempre debe ubicarse una rigidez superior en la parte inferior de la construcción. En esta tabla podemos observar los diferentes sistemas de construcción en función de las zonas sísmicas, es decir, si queremos construir un muro en concreto relativamente mediana, la zona sísmica nos va a decir si es competente o no es competente. Podemos decir que vamos a levantar un muro de 15 metros en una zona de amenaza sísmica moderada, pero si no nos basamos en esta tabla, pues obviamente nos van a regresar los planos y no nos van a otorgar la licencia de construcción. Estas tablas se tienen para cada sistema de construcción, bien sea pórticos, para muros de carga combinados o duales. Las irregularidades también juegan un papel importante en nuestra construcción, dado que el coeficiente de disipación de la energía en la que nosotros vayamos a levantar nuestra estructura. Es decir, si tenemos una forma que pierde terreno en las esquinas, como la que podemos ver en la parte derecha en planta, nos va a reducir la capacidad de la estructura hacia un 90%. Todo esto nos va a afectar la capacidad de la estructura de resistir las cargas. Entonces, estos coeficientes son importantes para hacer el diseño final. Otro aspecto importante que nos da la norma en el título A son los requisitos de la deriva. La deriva es el desplazamiento horizontal que sufre nuestra estructura en el momento de un sismo. Este desplazamiento no puede superar el 1% de la distancia vertical entre pisos. Es decir, si tenemos una distancia entre placas de 3 metros, nuestra distancia horizontal de desplazamiento al momento de un sismo no puede superar los 3 centímetros horizontales. ¿Esto para qué? Para que no haya un desprendimiento de los elementos no estructurales como muros, como estanterías, como ventanas, que estos elementos son los que generalmente causan
las pérdidas humanas al momento de un sismo. Como lo podemos observar en la tabla, el máximo de deriva para elementos en concreto reforzados, metálicos o madera es del 1%. Las mamposterías que cumplen los requisitos de la tabla A6 pues va a ser máximo del 0.5%. Es importante tener que la interacción de la estructura con el suelo. Nos dice también la norma que debemos recolectar la información geotécnica y diseño estructural para poder pues cumplir con la normatividad y así evitar daños estructurales y no estructurales, como también tenemos que para una construcción realizada antes de la reglamentación está eximida de su cumplimiento y esta se hace netamente normativa. Esto obviamente no aplica para construcciones indispensables como hospitales, colegios, albergues, porque pues estos sí deben acogerse a la norma. La norma también nos dice que debe disponerse de conexiones flexibles en las redes de servicios públicos. Pues esto para que en el momento de un movimiento haber una ductilidad en los elementos y no vaya a haber, por ejemplo, pérdidas de gas o roturas en las conexiones eléctricas que puedan causar accidentes mayores. También nos dice que se debe hacer un análisis de vulnerabilidad para las edificaciones existentes que consisten en la determinación de los índices de sobreesfuerzo individual de todos los elementos estructurales. Debe haber una formulación de una hipótesis de secuencia de falla de la edificación con base en la línea de menor resistencia, definición del índice de sobreesfuerzo general de la edificación y pues por último debe haber una obtención del índice de flexibilidad general de la edificación. Se hacen pues para ver las mediciones de la afectación de la estructura en un sismo. La edificación es pequeña, se puede colocar un solo instrumento y se debe colocar en la base de la misma. También dice que se debe colocar un instrumento sobre el terreno pues alejado de las edificaciones por lo menos a una distancia igual a su altura. Y en edificaciones altas debe haber un mínimo de 3 elementos de medición. Y nada, pues en nombre de mi grupo no me queda más que despedirme y decirle pues muchas gracias a todos por ver el video.